Aquí estoy, rodeado por la gente que alguna vez consideré mi familia. Mi comunidad. Pero ahora, ellos nos disparan sin piedad. El único hombre que me creyó, el oficial Luis Martínez, yace herido a mi lado. Puedo escuchar su respiración pesada, su dolor. Tengo miedo, mucho miedo. No entiendo cómo llegamos a esto. ¿Cuándo se volvió mi pueblo un lugar donde la muerte acecha en cada esquina? ¿Cuándo nuestros propios vecinos decidieron convertirse en verdugos? El humo de la pólvora llena mis pulmones. El sonido de los disparos ensordece mis oídos. Sé que esta noche podría ser mi última. El ejido de La Yerbabuena, en el municipio de Villagrán, Tamaulipas, era una comunidad aislada y olvidada. Para 1962, solo unas 20 familias vivían allí, luchando día a día contra la pobreza. La mayoría carecía de estudios, pero en sus corazones habitaba la esperanza de una vida mejor. Como en muchas partes de México, las leyendas sobre tesoros escondidos en los cerros eran comunes. Se decía que montañas enteras guardaban fortunas, enterradas siglos atrás por bandidos o por indígenas que intentaban esconderse de los conquistadores. Pero la educación precaria y la desesperación no eran los únicos ingredientes en este caldo de cultivo. Los pobladores estaban rodeados por comunidades devotas del fidencismo, una creencia en un niño santo llamado el Niño Fidencio, a quien se le atribuían milagros. Con una mezcla de ignorancia, pobreza y fe ciega, solo faltaba una chispa para que el desastre ocurriera. Y esa chispa llegó en forma de 2 hermanos. Siempre me ha gustado caminar por los cerros, imaginando que algún día encontraré un cofre lleno de oro. A veces mis amigos y yo cavamos en la tierra, soñando con hacernos ricos. Pero de pronto, de un día para otro, aparecieron ellos. Los hermanos Santos y Cayetano Hernández. Se habían ido del pueblo hacía un tiempo, y cuando volvieron, lo hicieron con grandes noticias. Compañeros, nuestro ejido ha sido elegido por una diosa inca para recibir riquezas. La emoción se esparció entre la gente como pólvora. Una diosa se había fijado en nuestra comunidad. Por fin seríamos ricos. Debemos rendirle tributo. Vamos todos a las cuevas del cerro. Y así, el pueblo entero lo siguió. Santos y Cayetano Hernández no eran forasteros, eran originarios de La Yerbabuena y poseían gran parte de las tierras del ejido. Desde hacía tiempo, buscaban la forma de asegurarse de que la gente permaneciera en sus terrenos y trabajara para ellos. La solución: crear una secta. Convencer a los habitantes de que una diosa los había elegido para recibir riquezas fue su jugada maestra. Si creían en eso, nunca se irían, nunca abandonarían sus tierras. Y lo más importante, nunca dejarían de rendirles tributo. Lo más curioso es que aseguraban que la diosa era inca, sin saber que los incas eran de Perú y no de México. Pero eso no importaba. Porque lo que estaba por ocurrir en La Yerbabuena haría que la lógica dejara de existir. Recuerdo la emoción en la casa cuando mis padres nos dijeron que debíamos vestirnos con nuestras mejores ropas. Mi madre sacó un vestido viejo, apenas decorado con bordados gastados por el tiempo,
y mi padre se puso su única camisa limpia. «Esta noche será especial», decían. Fuimos a la cueva con el resto del pueblo. Los hermanos Hernández nos dieron un brebaje espeso y amargo. Sabía a rayos, pero todos lo bebimos aguantándonos el mal sabor. La bebida no tardó en hacer efecto. Me mareé. Mi cabeza flotaba y todo se sentía extraño. Mi cuerpo estaba ligero. Mis pensamientos se dispersaban como si fueran humo. Veía a la gente reír, bailar, moverse en espirales sin sentido. Apenas entendía lo que decían los Hernández. La diosa nos recompensará. Las riquezas están cerca. Debemos demostrar nuestra fe. Mis padres hablaban de tributos, animales, dinero, comida. Decían que si queríamos la bendición de la diosa, debíamos dar algo a cambio. Pero yo no veía a ninguna diosa. Solo veía a los hermanos Hernández y sus promesas vacías. Los días pasaron y la comunidad empezó a inquietarse. Jesús Rubio, un hombre del pueblo, se atrevió a cuestionarlos. ¿Dónde está el tesoro? Hemos rezado, hemos esperado, pero no hay nada. Las palabras de Jesús hicieron eco en otros. El pueblo comenzó a dividirse. Los que creían ciegamente en los Hernández y los que, como Jesús, empezaban a dudar. Entonces algo cambió. Los rituales se volvieron más oscuros. Los Hernández dijeron que la diosa estaba dormida y que necesitaban despertarla con sacrificios. Primero fueron gallinas y cabras, después empezaron a insinuar algo peor. El ambiente en el ejido se volvió pesado. El miedo empezó a calar en la gente. Y entonces, de un día para otro, los hermanos desaparecieron. Regresaremos con noticias de la diosa. Y lo hicieron. Solo que no volvieron solos. El calor seco de Monterrey impregnaba las calles con humo de cigarro y promesas baratas. En un burdel de mala muerte, Magdalena Solís se miraba al espejo de su habitación. Junto a ella, su hermano Eleazar permanecía en silencio, cruzado de brazos. No eran solo hermanos, eran socios en la supervivencia. Aquella noche, dos extraños entraron en la habitación. Cayetano y Santos Hernández. No parecían clientes comunes, no buscaban placer, buscaban algo más. Dicen que ustedes saben manejarse en estos negocios. Depende de lo que busquen, caballeros. No buscamos una mujer, buscamos una diosa. ¿Una diosa? ¿Para qué? Allá, en las montañas de Tamaulipas, hay gente que nos sigue, que nos obedece. Nos ven como sumos sacerdotes. Pero nos falta algo, alguien. Necesitamos una diosa verdadera, alguien a quien adoren sin cuestionar. ¿Y qué gano yo? Oro, poder, tributos. Allá la gente nos da todo lo que tienen. Comida, posesiones, su lealtad. Caballero, ¿cómo funcionaría esto con mi hermana? Magdalena será la diosa del culto. Nosotros prepararemos a la gente. Les diremos que ella ha descendido de los cielos. La adorarán. Ella podrá hacer con ellos lo que quiera. Pasar de las camas baratas de hotel a un trono en la montaña. Ser intocable. Ser temida. Si esto es un engaño, los mataré con mis propias manos. No es un engaño, es fe. Y la fe mueve montañas y bolsillos. Entonces, vámonos.
Estoy lista para ser una diosa. Y así, la hierbabuena estaba a punto de sumergirse en su época más oscura. Corría sin aliento, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. El viento seco del cerro me golpeaba el rostro y cada piedra en el suelo parecía querer hacerme tropezar. Pero no podía detenerme. La diosa... ¿Qué ha hecho la diosa? Atrás, en la cueva, los gritos todavía resonaban. Gritos de terror, de dolor, de muerte. Tengo que buscar a alguien. Pero, ¿quién iba a creerme? La llegada de Magdalena Solís a la hierbabuena fue una obra maestra de manipulación. Los hermanos Hernández sabían que el pueblo necesitaba una señal divina, algo que les devolviera la fe cuando los murmullos de duda empezaban a propagarse. Así que prepararon el escenario. Días antes, convocaron a los fieles. Les hablaron de visiones y profecías. Les dijeron que los dioses les habían enviado un mensaje. Una diosa estaba por descender a la tierra para traerles riquezas y poder. Cuando Magdalena apareció en la comunidad, envuelta en túnicas ceremoniales, con una postura altiva y una mirada imponente, los habitantes se arrodillaron. La reverenciaron como si realmente hubiera surgido del fuego y las montañas. Era hermosa, con una presencia hipnótica, y cada palabra que pronunciaba se sentía como un eco divino en los corazones desesperados de la gente. Soy la reencarnación de una diosa ancestral. He venido a darles lo que buscan. Los Hernández, de pie a su lado, la respaldaron con solemnidad. Para ellos, Magdalena era la pieza final en su engaño. Para los fieles, era la prueba absoluta de que la fortuna estaba cerca. Cuando un pueblo cree, es capaz de hacer cualquier cosa. La llegada de la diosa lo cambió todo. Las casas de adobe se convirtieron en templos, los campos en altares de ofrenda. Todo giraba en torno a ella. Los fieles ofrecieron lo que tenían. Tierra, ganado y comida fueron entregados como tributo. Las mujeres y los hombres fueron ofrecidos para satisfacer los deseos de la diosa. Estupefacientes y hongos alucinógenos eran repartidos para mantenerlos dóciles, para hacerlos sentir cercanos a lo divino. Eleazar, el hermano de Magdalena, no se quedó atrás. No era solo un espectador, sino un sumo sacerdote. Supervisaba que Magdalena recibiera lo que pedía y se aseguraba de que su poder creciera. Los Hernández y los Solís vivían como reyes. Pero había un problema. El tesoro nunca llegaba. En un principio, Magdalena había sido presentada como una diosa inca, un ser celestial que traería riquezas y prosperidad. Pero la avaricia es insaciable y el poder un veneno que consume. Una noche, en medio de un ritual, Magdalena cambió la historia. He sufrido una transformación. He renacido como Coatlicue. Los Hernández intercambiaron miradas. Esto no estaba en el plan, pero nadie se atrevió a contradecirla. Los fieles temblaban. Coatlicue no era una diosa benévola. Era la madre de la creación y la destrucción. La diosa que devora a los hombres. Mi nueva forma requiere un tributo mayor. Mi hambre es más grande. Ya no bastaba con ofrendas materiales y animales. Ahora Coatlicue exigía vidas humanas.
No todos estaban de acuerdo. Algunos fieles comenzaron a dudar. Llevaban meses esperando la fortuna prometida, pero en vez de riquezas, solo veían hambre, abusos y sometimiento. Pero Magdalena tenía la solución para someter a la población: el miedo, y esa sería su arma más poderosa. Una noche, 2 jóvenes intentaron abandonar la secta. Decían que los habían engañado, que todo era una mentira. Los encontraron antes de que pudieran escapar. Fueron llevados al centro del pueblo. Magdalena, vestida con su túnica roja, dio la orden de lincharlos. Los golpes comenzaron. Al principio hubieron dudas, pero el miedo a desafiar a la diosa fue más grande. Los fieles se convirtieron en verdugos. El mensaje quedó claro: nadie abandona a la diosa. Desde esa noche, el miedo reemplazó a la fe. El poder absoluto es un abismo sin fondo, y Magdalena quería más. Ya no bastaba con controlar los cuerpos y pertenencias de sus súbditos. Ahora quería sus almas. Convenció a los Hernández de que la única forma de que ellos obtuvieran más poder era con sacrificios humanos. Es verdad, los dioses solo recompensan a los fieles cuando han demostrado que están dispuestos a darlo todo. Y así, el fuego consumió a la primera víctima. Celina Saldaña fue acusada de traición. La razón: ser demasiado devota. La ataron a un poste en el centro del pueblo. Magdalena ordenó que la quemaran viva. El sonido de la leña ardiendo, los gritos de Celina. Nadie movió un dedo para ayudarla. Al día siguiente, otro hombre cayó. Héctor Arias, un campesino visitante, fue el siguiente sacrificio. Nunca había creído en la diosa y por eso debía arder. La hierbabuena se había convertido en un infierno en la tierra. Las desvivencias continuaron. Cada sacrificio era celebrado. Cada vida entregada era un paso más hacia la riqueza eterna. Se decía que, en una cueva secreta, Magdalena y los Hernández bebían la sangre de sus víctimas, ofreciéndolas a Coatlicue. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y entonces, un niño de 14 años aparece en la escena. Sebastián había creído en la diosa, había entregado su fe, su tributo. Pero lo que vio esa noche en la cueva le robó lo que le quedaba de inocencia para siempre. Y entonces corrió con todas sus fuerzas. ¡La diosa! ¿Qué ha hecho la diosa? Su mente no podía procesarlo. Sus piernas apenas le respondían. Tengo que buscar a alguien. Y sin saberlo, se convertiría en la última esperanza de la hierbabuena. Pero, ¿sería suficiente? Corrí con todas mis fuerzas. No importaban los espinos que me cortaban las piernas ni el ardor en mis pies. Debía llegar al pueblo. Debía llamar la atención. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡En la cueva hay vampiros! Mis gritos resonaron en la jefatura de policía de Villagrán. Mi voz era apenas un hilo de desesperación cuando irrumpí en la estación. Los oficiales que estaban de guardia levantaron la vista, pero en lugar de alarmarse, estallaron en carcajadas. A ver, chamaco, ya deja de ver películas del santo. Los vampiros no existen.
Sí existen. En mi pueblo hay chupasangres. A ver, vengan a verlos, pues. ¿Será que alguien disfrazado del santo está haciendo show en tu ejido, chamaco? Fuera de broma, muchachos. Este mocoso se aventó un maratón en venir corriendo hasta aquí. Capaz de que algo está pasando. Mira, niño, yo te acompaño a la hierbabuena para ver qué está ocurriendo. Tragué saliva y asentí. Por primera vez desde que huí de la cueva, sentí un poco de esperanza. Ahora con el oficial Luis Martínez a mi lado. La tarde del 1 de junio de 1963 cayó como un manto oscuro sobre la hierbabuena. El pueblo estaba en silencio, demasiado silencioso. Las casas de adobe estaban cerradas, las calles desiertas. Solo el canto lejano de los grillos rompía la quietud. Martínez detuvo el auto a la entrada del ejido. Algo no estaba bien. ¿Seguro que es aquí? Sebastián asintió con la cabeza y señaló las casas medio derruidas. El agente avanzó con cautela y golpeó la puerta de la primera vivienda. Nada. Dio un segundo golpe, más fuerte. Silencio absoluto. Entonces, una sombra emergió de la oscuridad. Era una mujer de rostro cubierto de hollín y los ojos abiertos de par en par por el miedo. Oh, ¿qué hacen aquí? Soy la policía. Hemos recibido denuncias sobre lo que ocurre en este ejido. La mujer vio a Sebastián. Su rostro se transformó en puro terror. Retrocedió de inmediato, murmurando algo incomprensible. Todo está listo. Luego, la mujer tomó aire y pronunció 3 palabras antes de desaparecer entre las sombras. ¡Todo está listo! Martínez frunció el ceño. No tuvo tiempo de reaccionar. Un estruendo estalló a su alrededor. De las casas y los callejones emergieron decenas de figuras. Siluetas envueltas en túnicas sucias, machetes, palos, escopetas improvisadas en sus manos. Sus ojos estaban enrojecidos. Sus bocas murmuraban palabras difíciles de comprender. Al frente de ellos estaban Santos Hernández y Eleazar Solís, con los rostros desfigurados por la euforia. ¡Adelante con Cristo! ¡Maten a los impíos! Los primeros disparos retumbaron en la oscuridad. Martínez intentó desenfundar su arma, pero fue demasiado tarde. Los fieles se lanzaron sobre él, como una jauría hambrienta. Lo golpearon con piedras, lo arrastraron por el suelo, lo patearon con una furia descomunal. Su sangre manchó el polvo del camino. Sebastián quiso correr, pero una mano gélida lo sujetó del brazo. Gritó, pataleó, pero no pudo escapar. Era un niño contra el frenesí de una secta enloquecida. Martínez, aún consciente, sintió que lo arrastraban rumbo a una cueva. Los fanáticos lo pateaban, lo escupían, lo insultaban. Entre la multitud, una figura se alzó sobre una plataforma improvisada. Magdalena Solís. Su túnica ondeaba con el viento. Ella observó la escena con la frialdad de una verdadera diosa sanguinaria. Sonrió. ¡A sacarles el corazón! ¡Coatlicue exige sangre! Con este mandato, la voz de la diosa elevó más la locura. Así terminó todo. El último sacrificio. No solo fue el oficial Martínez, sino también
yo mismo. El fanatismo de mi propia familia me arrastró a esta locura. Lo último que recuerdo es el rostro de la diosa. Su mirada ardía con un brillo inhumano. Sus manos extendidas, cubiertas de sangre, se acercaron a mí y entonces sentí el dolor desgarrador en mi pecho. Oscuridad, vacío, silencio. La desaparición del agente Luis Martínez y del joven Sebastián Guerrero no pasó desapercibida. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, las autoridades comenzaron a inquietarse. No había noticias del oficial desde la noche en que partió a la Hierbabuena. El silencio era absoluto. Los rumores sobre extraños ritos, desapariciones y actividades ilícitas en la comunidad crecieron rápidamente. Algunos hablaban de sacrificios humanos. Otros aseguraban que la secta se había convertido en un grupo violento que operaba fuera de cualquier control. Finalmente, el gobierno del estado de Tamaulipas tomó cartas en el asunto. Se organizó un operativo militar y policial para ingresar al ejido y descubrir qué ocurría realmente en la Hierbabuena. Camiones militares y patrullas rodearon el ejido. Los soldados avanzaron con cautela, con sus armas listas. El aire era denso, como si la tierra misma estuviera impregnada de maldad. Cuando los primeros agentes cruzaron la entrada del pueblo, el infierno se desató. Desde las cuevas y las casas, los fanáticos de Magdalena abrieron fuego. La última batalla de la Hierbabuena había comenzado. El enfrentamiento fue violento y sangriento. Los seguidores de la secta, enloquecidos por la devoción ciega a su diosa, pelearon hasta el final. Santos Hernández cayó primero, alcanzado por varios disparos. Los soldados avanzaron rumbo a las cuevas del lugar, donde se encontraba el altar de la diosa. Ahí hallaron a Magdalena Solís. No intentó huir. Vestida con su túnica, los observó con una calma escalofriante. A su lado, Eleazar Solís, su hermano, apretaba los puños, como si aún creyera que su diosa los salvaría. Pero no hubo milagro. Magdalena, Eleazar y los demás líderes de la secta fueron arrestados. Los pocos seguidores que quedaron con vida también fueron capturados. La era del culto había terminado. Los juicios fueron rápidos. Las pruebas eran incontables. Se descubrió que la secta no solo había cometido crímenes brutales, sino que también estaba involucrada en la trata de personas. Mujeres jóvenes eran engañadas y obligadas a ser parte de la trata en Monterrey, haciéndoles creer que así podrían pagarle su tributo a la diosa. Finalmente, Magdalena y Eleazar Solís fueron sentenciados a 50 años de prisión por arrebatarle la vida a su gente, abuso, secuestro y otros delitos. Con el tiempo, el rastro de Magdalena se perdió tras cumplir su condena. De uno de los hermanos Hernández, se dice que falleció a principios de los años 2000 en algún lugar de Texas, pero nunca se confirmó su paradero exacto. El caso de Sebastián Guerrero quedó rodeado de misterio. Algunos lo consideran un héroe, un niño que arriesgó su vida para alertar a las autoridades sobre el culto. Otros, sin embargo, lo ven de otra manera. Existen teorías que sugieren que Sebastián engañó a la policía, que su desesperado llamado de auxilio no fue para pedir ayuda, sino para atraer una ofrenda más a la diosa, que el oficial Luis Martínez
nunca tuvo oportunidad de salvarse, porque desde el principio ya estaba condenado. Pero la verdad es que ambos fueron acribillados en la hierbabuena. La historia de Magdalena Solís y su culto es un recordatorio aterrador de hasta dónde puede llegar la maldad humana, de cómo la desesperación, la ignorancia y el fanatismo pueden ser las armas más peligrosas. Porque, aunque parezca increíble, este tipo de horrores siguen ocurriendo en pueblos olvidados, en comunidades cerradas, en sitios donde nadie mira. Si algo nos ha enseñado la historia, es que las sectas nunca desaparecen, solo cambian de forma. Siempre habrá alguien dispuesto a aprovecharse de la fe de los demás, y siempre habrá víctimas dispuestas a creer. Si bien Coatlicue hizo barbaridades en la hierbabuena, hubo otro líder sectario que quería acabar con un país entero. Aquí tienes el video de Aum Shinrikyo para que lo veas enterito. Hasta la próxima.